forma para que yo, o sea, cómo me pueden ayudar haciéndome preguntas. Si ustedes me hacen preguntas, me voy a sentir de alguna forma acompañado. La idea, cuando hablábamos con Roberto, era hablar un poco de peritaje informático, prueba digital, cómo modificó COVID las formas de trabajar, las formas de dar clases, etcétera, etcétera. Y todo esto está relacionado con la tecnología. Y estamos en un momento de la historia que lo podemos llamar Revolución 4.0. Cuando hablamos de una revolución, todos sabemos que es un cambio brusco que tiene la sociedad, y hoy nosotros, entiendo que la pandemia aceleró el cambio respecto a la hiperconectividad y a las cuestiones relacionadas con la virtualidad. Empezamos con distintas versiones de esta revolución tecnológica, con la energía a vapor, la energía eléctrica, la automatización, y hoy estamos en un momento que se está nombrando y se está hablando de lo que es la tecnología 5G. Ahora vamos a ver qué significa eso. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo digital y también vivimos en un mundo presencial. Y ya nos cuesta darnos cuenta en dónde estamos viviendo. Hay una franja muy ancha, y por ejemplo, ahora estamos compartiendo una charla en forma virtual. O sea, estos dos mundos se están uniendo, están convergiendo en un solo lugar. ¿Y por qué les digo esto? Porque los pleitos legales en los cuales ustedes trabajan van a pasar de lo presencial a lo digital. Y se van a basar en evidencias digitales y en evidencias informáticas. La vida digital, o sea, ¿cuál es la dificultad que tiene la vida digital? Es que no está, por lo menos en Argentina, no tenemos un marco que la regule. No tenemos actividades, o sea, las actividades presenciales están bien reguladas, pero no las actividades virtuales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que veamos cómo en otros países, como España, sí están mucho más avanzados que nosotros. Si esta charla la hubiéramos dado hace 4 meses atrás, podríamos decir que todas estas tendencias eran futuras, o eran de un futuro corto, pero hoy podemos decir que son el presente. Lo que hizo COVID fue traer el futuro y ponerlo en el presente. Con respecto a las modificaciones que tenemos en teletrabajo, teleeducación, telesalud, comercio electrónico se ha incrementado notablemente, sexo virtual, que es algo nuevo y que se está generando mucho sexo, se está generando mucho material de sexo virtual, chatbot. O sea, ¿qué es el chatbot? El chatbot es un robot, pero no es un robot físico, sino que es un programa, un software, que cuando vos te conectás a una página web, por ejemplo, a una clínica, o por ejemplo, querés comprar un auto, te atiende un chat, pero ese chat no es una persona, ese chat es un software que en función de algunas preguntas que te va haciendo, trabaja con un árbol de decisiones y te va orientando para un lado o para otro lado. ¿Y por qué hago referencia al chatbot? Porque hoy se está utilizando en lo que es telemedicina o telesalud y está generando problemas. Está generando problemas de diagnósticos, está generando problemas de medicación. Que en caso de que eso ocurra en un pleito judicial, es necesario hacer un peritaje informático. Y la primera pregunta que hacemos, o que hago yo como perito informático, cuando tengo que hacer una auditoría o un peritaje en un chatbot, es preguntar si ese chatbot está homologado. Y quiero que, entre algunos conceptos que nos vamos a quedar hoy, quiero que nos quedemos con el concepto de la homologación de software, que lo vamos a ver ahora dentro de un rato. Otra cuestión, otra tendencia que tenemos es el almacenamiento en la nube. Todos nuestros datos están almacenados en la nube y no podemos escapar de esos. Banco digital, hace 1 año y medio estuve trabajando en una empresa que se encargó de desarrollar el software del primer banco digital para España. En ese momento era una utopía, pero hoy fíjense que los bancos están trabajando en forma digital. Brubank es una aplicación que ustedes la pueden descargar, pueden comprar dólares, se pueden transferir dólares y simplemente se pueden crear una cuenta sacando una foto del DNI y haciendo una video selfie, nada más. Ahora,
Me parece que estamos atrasados, acá en Argentina por lo menos, porque ayer veía las noticias de que se abrió la ventanilla para depositar cheques. Los cheques, en otros lugares, ya no existe el papel cheque, existe el cheque electrónico. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque todas las pruebas van a ser en forma digital. IoT es la Internet de las cosas. En otros países ya está implementado en modo trabajo, en modo educación, en modo salud. ¿Qué es IoT? Son sensores pequeños que se colocan en cualquier dispositivo y que envían información a tu celular. Entonces, cuando vos estás en tu casa, en tu oficina, y te vas a ir a tu casa, podés prender la calefacción, podés saber si las ventanas están abiertas, podés saber si te vas, por dónde está viniendo una pizza que pediste en un delivery, etcétera, etcétera. Gobierno abierto se refiere a los datos publicados por el gobierno. Generalmente hay esta es una nueva tendencia, que es la de la publicación de datos, teniendo en cuenta que los datos son públicos, y que tenemos que ver, en algunos casos me ha tocado trabajar en peritajes, en donde esos datos no se correspondían con la realidad. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una auditoría y un peritaje a los servidores, por ejemplo, de la municipalidad, en donde están almacenados los datos, y analizar los procesos de cómo se armaron esos datos y se publicaron. Y existen casos en donde los datos son correctos, pero hay algún hacker o algún bug o alguna persona que está manipulando esos resultados. A modo de anécdota les cuento algo que pasó este domingo, en donde si ustedes ingresaban a Google y ponían Cristina Fernández de Kirchner o algo relacionado a la expresidenta o a la vicepresidenta, aparecía una leyenda como que el cargo que ocupaba era la ladrona del Estado. ¿Qué pasó en Google? Hubo un hackeo en donde por 6 horas el cargo que tiene actualmente la vicepresidenta, le habían cambiado el nombre y en vez de vicepresidenta le habían puesto ladrona o algo así. Ahora, ¿qué significa esto? Que los datos son públicos, que los datos están abiertos y que son muy sensibles de modificar. Una empresa como Google sufrió un hackeo en donde se modificaron esos datos y quedaron públicos, abiertos por 6 horas, hasta que se enteraron, acomodaron y tuvieron que reindexar Google para que no aparezca más. Y con esto siempre hablo de seguridad informática. O sea, no existe la seguridad informática. Lo que existe son los niveles de seguridad. Drone Delivery, Drone Espía son dos formas de trabajo. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, en donde la entrega de pizzas se realiza con un dron, y tuve oportunidad de acceder a información, y me comentaron que Estados Unidos tiene un ejército de 120.000 personas que trabaja como dron espía. ¿Qué significa eso? Manipulan drones que navegan por todo el mundo, buscando información, buscando personas, haciendo reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Esa es una actividad, es un trabajo. Hay 2 películas que están en Netflix que las pueden ver, que es respecto a este nuevo trabajo, que es Good Kill, Good de Dios, Kill de matar, y National Beats. Esas 2 películas hablan de la historia de 2 personas que trabajan como dron espía. Moneda digital. El papel, la plata, el papel moneda, en unos años no va a existir más. Va a existir lo que es la criptomoneda, la transferencia bancaria o el dinero electrónico. Lentes de reconocimiento facial. Les cuento que en China la policía utiliza lentes que están conectados a un servidor que toma fotos de las caras, de los rostros de las personas, envía esas fotos con 5G en forma online y le trae el prontuario de esas personas y puede analizar hasta 80 personas por segundo. Y Trolls, todos sabemos que es una actividad que se puso muy de moda hace unos años acá en Argentina. El gobierno nacional de la gestión anterior tenía 80 personas que estaban trabajando como trolls. ¿Qué es un troll? Es una persona que se encarga de cargar información en redes sociales, en blog, en archivos de texto, en diarios, etcétera, etcétera, con un fin generalmente político, pero también comercial. Ahora se está usando mucho lo que es comercial. Por ejemplo,
Peugeot contrata 2 o 3 personas para que trabajen de trolls en contra de Volkswagen. Ahora, esto informáticamente es posible detectar, es un trabajo difícil, pero nos ha tocado participar en algunos casos en donde hemos logrado juntar evidencia informática mediante direcciones IP, etcétera, etcétera, y hemos podido elaborar un informe para dárselo al juez y que pueda tomar una solución. Esto es una introducción para que sepamos en dónde estamos parados. Considero que es importante para ustedes, para que puedan saber, para que sepan, mejor dicho, que de todas estas situaciones se puede generar evidencia electrónica o evidencia digital. Me gustó esta frase, dice que ser digital es poder pensar y actuar capitalizando todo lo que nos brinda la tecnología. Y les pido que la tengan en cuenta, porque yo entiendo de que tanto en los jueces, en los fiscales, en los abogados, hay como una brecha amplia con respecto a la tecnología y a las oportunidades que nos brinda la tecnología para establecer evidencia cierta. No quiero hablar de COVID, pero sí les quiero contar, y lo que hablábamos recién hace un rato con Roberto, que nos está cambiando la forma de vida, nos está cambiando los hábitos. Hay un aumento del 40% de Internet, hay un aumento del 50% del uso de voz, el uso de datos creció el 25%, la descarga de apps para comidas rápidas o comidas creció el 50%, la mensajería instantánea creció 5 veces, y también hay 400 millones de ciberdelitos en 45 días. Y ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de ciberdelito o ataques cibernéticos. La información, esta es la información que se generó en la historia de la humanidad. Esta es la información que se generó en los últimos 700 días. Fíjense el crecimiento que hay con respecto al volumen de la información. Y esta es la información que se generó en los últimos 50 días. Obviamente, esto está potenciado, está impulsado por la pandemia de COVID, en donde todos estamos utilizando más los medios, incluso esta charla posiblemente hubiera sido presencial y no hubiera sido en forma virtual. Quiero hablar de 5G y por las caras que veo, creo que tenemos más o menos las mismas edades, y hemos pasado por 1G, que es cuando teníamos los primeros teléfonos, después evolucionamos a SMS, después evolucionamos a 3G cuando teníamos acceso a Internet, después vino 4G con la banda ancha y el streaming, donde podemos ver videos en vivo, como en este caso, y hoy está como auge, impulsor de la nueva tecnología que es 5G, al país de China. 5G nos va a permitir descargar una película de alta calidad en un segundo. 5G en China, que es donde nació, es 100 veces superior en velocidad que el 4G, que es la tecnología que tenemos nosotros hoy. En Argentina se va a implementar aparentemente como entre 45 y 65 veces más rápido que el 4G. ¿Por qué les cuento esto? Porque dentro de lo que es COVID hay un montón de teorías conspirativas, y dentro de esas teorías hay una de las teorías que dice que China impulsa como creador de 5G la utilización de 5G y que el virus fue creado para que nosotros nos quedemos en casa y utilicemos la tecnología. Es una teoría, no lo sabemos, pero es una teoría que está muy relacionada con lo que es la tecnología. Lo que sí es cierto es que se están produciendo más datos y hay más información en formato digital. Al principio hablábamos de la regulación sobre tecnología. Yo entiendo que en Argentina estamos bastante atrasados con respecto a una regulación de firma digital. Algo hemos avanzado, pero si nos comparamos con otros países, como por ejemplo España, estamos lejos. Voy a poner como ejemplo en lo que es regulación a España, porque entiendo que es un país que culturalmente tenemos mucha simetría, y que tecnológicamente tenemos también las mismas simetrías. No quiero que nos comparemos con Alemania o con Francia, porque están en otro, entiendo que están en otro escalón tecnológico y también sobre regulación de tecnología. Y les hago una pregunta: ¿cómo validamos la identidad de una persona?
¿Cómo validamos la identidad digital de una persona? Hoy no tenemos una regulación al respecto. Ustedes no saben si yo soy Fernando Genín, yo no sé quiénes son ustedes. No tenemos forma de validarnos, no tenemos un protocolo para validarnos. ¿Qué pasa si tenemos que hacer, si un escribano tiene que hacer un acta notarial con una persona que está del otro lado? ¿Cómo va a validar su identidad digital? Y este es un concepto que no lo tenemos desarrollado. Tenemos el concepto de identidad o de persona jurídica o no jurídica, pero no el de persona digital. Expediente electrónico. Me tocó trabajar en la implementación del sistema GDE, que es el sistema de gestión electrónica o de expedientes electrónicos, con muchas trabas, con mucha resistencia al cambio, por parte de los abogados, por parte de los funcionarios públicos, por parte de los empleados públicos. Y la realidad es que hoy que ya lo están utilizando, se han dado cuenta de que realmente es bueno y que era necesario. Homologación de software es un tema que ahora quiero hacer un apartado especial. Yo considero de que si vamos a sacar información de un sistema informático, ese sistema informático debería estar homologado. O por lo menos, si fuera abogado y me presentan una pericia informática con datos, con procesos que surgen de un sistema informático, lo primero que preguntaría es si el sistema está homologado. Servicios de confianza electrónica. En Argentina no los tenemos todavía, entiendo de que tendrían que existir. No está muy claro cómo se van quién los va a regular, si se van a homologar o no, pero les voy a contar la historia de España para que vean cómo lo están administrando ellos. Contratos digitales, tampoco no tenemos regulación. Desconozco si se está avanzando en algún proyecto, pero tenemos que pensar que al futuro corto los contratos no van a ser más presenciales, tienen que ser en formato digital. Derecho de autor de videojuegos, ahora lo voy a explicar a continuación, y dominios de Internet. Con respecto a los dominios de Internet, no existe una regulación porque cualquier persona o cualquier empresa puede registrar el nombre de un dominio de Internet, y el problema radica en registrar nombres de empresas competidoras, por ejemplo, en donde es necesario proteger las marcas de las empresas frente a los registros de dominios. Existe una falta de regulación con respecto a este tema. Tengo muchas consultas sobre empresas que quieren registrar un dominio. ¿El dominio qué sería? Sería el nombre de una página web, o el nombre de un Facebook, o el nombre de un Instagram, de una red social. Y no lo pueden hacer porque el dominio ya está ocupado. ¿Y por quién está ocupado? Está ocupado por la competencia, o por algún vivo que se encarga de registrarlos y después venderle a las empresas que lo están necesitando. Bueno, con respecto a esto, podemos hacer pericias, podemos determinar quién lo registró, cuándo lo registró, si lo está usando o no lo está usando, pero nos quedamos ahí, porque no existe la otra parte, que es la parte legal, que regule esta situación. Como contrapartida de lo que hablamos de la regulación de Argentina, quiero contar algunos casos de España. El Parlamento Europeo está analizando otorgar personalidad jurídica a los robots autónomos, para que se pueda comparar esa personalidad con la responsabilidad de las personas jurídicas. Ya lo están por reglamentar. Existen un montón de situaciones que se generan al momento de hacer una pericia a un robot. Y quiero aclarar una cosa, cuando hablo de un robot, no es un robot físico, sino que puede ser un software, o generalmente es un software. Pero fíjense qué avanzados que están con respecto a nosotros. Ellos ya tienen el concepto de sujeto pasivo o sujeto pasivo digital, SPD. Con respecto a los juegos, a los derechos de autor de los videojuegos, existen problemas en la industria del juego. Les quiero contar que la industria del juego acá en Argentina es muy amplia, es muy importante, porque si bien las empresas son extranjeras, acá hay mucha mano de obra por una cuestión de la conversión entre pesos euro y pesos dólar. Existe muchas situaciones de plagio entre compañías y asuntos de imagen corporativa o contenidos violentos en lo que es materia de videojuegos.
España, para resolver eso, está analizando crear una categoría jurídica solamente para videojuegos, porque tienen el problema que también existe acá, que un videojuego no se puede ser considerado una obra audiovisual o puede ser considerado un software o un programa informático. Con respecto a la prueba digital, así como les cuento que España está muy avanzado, tiene algunas falencias. Y entre esas está que todavía no han definido el concepto legal de qué es una prueba electrónica, o qué es una prueba digital o una prueba informática. En realidad es lo mismo, pero no lo tienen definido y están trabajando en eso. O sea, tienen definido un montón de cosas, pero esto que es el ABC se les pasó. Con respecto a los servicios de confianza o de confianza electrónica, España tiene el Ministerio de Turismo y Energía, no me pregunten por qué ese ministerio, en donde clasifica a los servicios de confianza como cualificados y no cualificados. Les cuento, ¿qué es un servicio de confianza? Es una aplicación que se puede acceder desde una página web o desde un celular con una app, en donde nosotros podemos dar fe de alguna situación. ¿De qué situación? Podemos dar fe del contenido de una página web, de el envío o haber recibido un correo electrónico. Podemos dar fe de una notificación con confirmación de entrega, de una aplicación de un celular, en donde con el celular sacamos una foto o grabamos un video y lo subimos al sitio del tercero de confianza, de una firma, donde se realiza una firma digital, o de un archivo que necesitemos sellar de alguna forma. ¿Cómo trabaja el servicio de confianza? Que en realidad es un software. Lo que hace es, cuando recibe alguno de estos 6 elementos, la web, el correo, las notificaciones, etc., lo que hace es, trabaja con blockchain para darle seguridad informática, le aplica una firma digital y además le hace un timestamp. El timestamp, que lo vamos a ver en un rato, es el estampado de la fecha. Es como agregarle un sello digital en donde pongo la fecha y la hora en el momento en que esa información fue subida. Ahora, España tiene estos servicios que están categorizados por el ministerio como cualificados o no cualificados. Cualificados, de alguna forma, serían los que están aprobados, y no cualificados son los que no están aprobados. Esa es una de las falencias que tienen ellos, porque el gobierno es como que la tecnología va a un ritmo y el gobierno en su cualificación va a un ritmo mucho menor. ¿Quiénes tienen más avanzado este tema y lo están utilizando casi todos los abogados? Es en Francia y en Alemania. Están mucho más avanzados incluso que España. Ahora, la prueba digital, muchas ocasiones me encuentro con abogados que me hacen esta pregunta. ¿Presentar la impresión de un correo electrónico sirve como prueba? Y la pregunta es que no. ¿Y por qué les digo esto? Porque un correo electrónico impreso no es lo mismo que un correo electrónico. El correo electrónico tiene mucha más información que lo que nosotros vemos impreso. La impresión del correo electrónico no es una representación idéntica del correo electrónico. Y enseguida viene la otra pregunta. Bueno, ¿y qué pasa si la impresión del correo electrónico está certificada por un escribano público? Y la respuesta es la misma. Lo que está certificando el escribano público es que el papel impreso es igual a lo que está viendo en la pantalla. Pero eso no alcanza porque hay mucha más información que el escribano público no la está certificando y que no está quedando constancia en la impresión del correo electrónico. En alguna oportunidad, incluso, nos pasó de que había una certificación de un correo electrónico certificada por un escribano público, en donde el abogado pudo, digamos, voltear esa certificación, aluciendo de que no se había certificado, no estaba presente un perito informático que no había certificado la conexión a Internet. Fue un trabajo muy interesante que hizo este abogado y que realmente
tenía razón desde el punto de vista informático cuando lo asesoramos y le dimos letra para que pueda avanzar en su postulado, porque puede darse la situación de que el escribano público esté viendo el correo electrónico de Gmail o de Hotmail, pero en realidad no sea Hotmail, no sea Gmail. En realidad sea un simulador que está mostrando una interfaz gráfica de un correo electrónico, que puede estar armado. Entonces, no alcanza con que el escribano público nos certifique una pantalla. Es necesario que siempre exista un perito informático que esté realizando un montón de validaciones que les voy a contar en un ratito. El perito informático en esta situación es quien va a garantizar que la información recibida en un correo electrónico no fue modificada, que fue enviada y que fue recibida, que la comunicación no existen mensajes agregados o mensajes eliminados, que no existe un software que altere la interfaz, es lo que le comentaba hace un rato, y que la información esté publicada. En algunos casos sucede de que nos muestran una publicación de Facebook y que la quieren certificar con un escribano. Pero en realidad esa información no ha sido publicada o no está siendo publicada, sino que forma parte de una publicación anterior o de un software que altera la interfaz. Hay un montón de software en lo que es piratería informática que los pueden descargar de internet o los pueden acceder vía web, que te permite simular el diario Clarín y te permite crear una noticia. Te permite simular una publicación de Facebook y para que otra persona lo visualice y no te das cuenta. ¿Qué pasa si un equipo está protegido con contraseña? Nos ha sucedido de que nos dan un equipo. Bueno, está el caso de Natasha Haidt, que tenía la tablet cuando ella murió y que estaba protegido con contraseña. Bueno, hubo un trabajo entre los peritos que no querían acceder al equipo, porque técnicamente nosotros podemos acceder a un equipo que está bloqueado, no hay ningún problema. Podemos tardar un día o podemos tardar 2 meses, pero en algún momento lo podemos lograr. Ahora, en ese caso se tardó 18 días en determinar si se podía acceder o no se podía acceder, pero no por una cuestión técnica e informática, sino por una cuestión legal, hasta que el juez ordenó de que se acceda a la tablet, se accedió y se encontró un montón de material que sirvió como evidencia digital. Y acá quiero a ver si nos animamos a responder. Hace unos días, acá en Mar del Plata, hubo una tormenta con ráfagas de viento, en donde se cayó un árbol en una casa que rompió el techo de la casa. La señora contaba de que hacía 30 días había llamado a la municipalidad y había informado sobre la situación y que tenía el número de reclamo. Pensándolo desde el punto de vista de la evidencia digital, y acá les pido si pueden participar, ¿qué se les hubiera ocurrido preguntarles a ustedes o qué evidencia digital se les ocurriría solicitar? Los voy a hacer pensar un poquito. A ver, yo tomo la palabra, una foto, un video, dicen un registro de llamadas, ahí en el chat están escribiendo. Pienso, a ver, habitualmente nosotros haríamos oficios a la compañía de teléfonos, bueno, todo lo que están poniendo los colegas en el chat. Si lo estás leyendo, A no ver, digo nada. Si no tengo acceso al chat. A ver, ahí está. Sí. Bien, vienen habiendo preguntas desde el inicio de la charla, así que, pero últimamente bien, en la última parte ahora están contestando la pregunta tuya. Bien. Se hizo por llamado telefónico. El reclamo se realiza en forma telefónica. Bien, acá dicen, el registro de la llamada en el sistema informático de la municipalidad. Alfredo Alejandro nos dice eso. Bien. ¿Y qué hacemos con eso? No, que una cosa, las comunicaciones telefónicas no quedan grabadas. Quedan grabadas posiblemente, en el mejor de los casos, pueden quedar grabadas un día o 2 días, porque almacenar todas las comunicaciones telefónicas ocupa mucho volumen en hard, o sea, en servidores, y nadie quiere invertir plata en eso, menos el Estado público.
a la compañía de teléfono. Bueno, la compañía de teléfono nos va a decir si existió esta llamada y nada más. No nos va a decir el contenido de esa llamada. Bien, acá Vanessa dice el número de reclamo que se le asignó. Ahí me gusta más. Bueno, listo, tenemos el número de reclamo. ¿Qué hacemos con eso? Bien, bien Florencia. Bien, lo que dice Florencia es hacer una pericia informática en donde nosotros tendríamos que verificar primero el número de reclamo. ¿Y qué hacemos con el número de reclamo? Vamos a tener y vamos a saber qué curso, cuál es la trazabilidad que se le dio a ese reclamo. Primero vamos a establecer una fecha cierta. Ahí vamos a cotejar si el llamado que nos informa esta señora es igual a lo que está registrado en el sistema de la municipalidad. Y después vamos a ver cuáles son las intervenciones, cuáles son los registros que tuvo dentro del sistema informático el incidente que se le dio. En una de esas no se le dio curso, y ahí podemos decir que hay una negligencia por parte de los agentes municipales, o podemos decir que vamos a ver cuáles son las intervenciones. Ahora, otra pregunta que les haría yo, además de esto, les diría a la gente de la municipalidad, perdón, voy a empezar de vuelta. En el caso de que yo como abogado veo de que esta información no me sirve, lo que yo haría es preguntar si el sistema informático está homologado. Si el sistema informático está homologado, nos garantiza de que el sistema está funcionando correctamente. Ahora, si no está homologado, nosotros no sabemos si el sistema funciona correctamente, independientemente de cómo estén almacenados los registros informáticos. Bueno, estas son todas cuestiones que nosotros tendríamos que ver al momento de realizar una solicitud de información. Roberto, te hago una cosa, yo como estoy mirando la pantalla no estoy viendo el chat, así que si vos considerás que me tenés que interrumpir, interrumpime y me preguntás. Bueno, dale, yo te digo si querés, porque van por ejemplo, una pregunta que es interesante, que es la pregunta Mariano, ¿quién homologa? ¿Quién homologa? Ahora lo vamos a ver. Un ente externo. Puede ser, lo ideal es una universidad nacional, una universidad privada o una empresa, pero la empresa no lo aconsejo porque puede haber intereses creados. La universidad privada tampoco lo aconsejo. Generalmente lo que hace es una universidad nacional. Nosotros en la Universidad Nacional de Mar del Plata, específicamente en la Facultad de Ingeniería, nos encargamos de homologar software. Incluso trabajamos con la municipalidad y con otros entes en donde realizamos homologación de software. Pero ahora les voy a contar bien cómo es una homologación de software. Te hago una pregunta que pregunta Vanessa, no te la hago yo. Es Sí. si hay un registro de homologaciones. Sí, hay un registro de homologaciones. No es como tendría que ser, pero, por ejemplo, nosotros como universidad, cuando homologamos un software, hemos homologado el sistema informático para liquidar sueldos en la Municipalidad de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible. Tenemos que saber si el sueldo que se le liquida a todos los agentes municipales está correctamente liquidado. Y si el sistema funciona correctamente. Para eso contrataron a la universidad, a la Facultad de Ingeniería, nosotros hicimos un proceso, y para eso hacemos un informe, hacemos una firma digital, que es un hash, que lo vamos a ver dentro de un ratito, no se asusten, y además emitimos un certificado de homologación. El problema que tenemos es del marco regulatorio, es que no existe un estándar de homologación. Porque nosotros cuando, me estoy yendo de tema, pero no importa, nosotros cuando vamos a homologar, supongamos, yo soy la facultad, voy a homologar un sistema informático. Homologar significa comparar. ¿Comparar contra qué? Porque no tenemos un estándar. Nosotros tendríamos que tener en Argentina un estándar de homologación que diga un sistema informático debe funcionar de esta forma, debe almacenar las claves de esta forma, debe respetar la ley de datos personales, debe comunicarse. Entonces agarramos el sistema y comparamos punto por punto contra ese estándar. Y en función de eso decimos, ¿está homologado o no está homologado?
Te pregunto El una problema es que cosa. no tenemos el estándar y nosotros cada vez que tenemos que homologar un software tenemos que confeccionar un estándar para poder homologar. Te pregunto algo que tiene que ver con una pregunta que hace Jessica. Las consecuencias de la no homologación para un registro tan importante, ¿qué hace a la validez de lo que certifica? Y lo que pasa es que sí, podría ser a la validez, podría ser cuestionable, porque no sabemos si el sistema informático funciona como tiene que funcionar. Entonces, que esté homologado nos garantiza que un ente externo, y yo aconsejo que sea público, está diciendo que ese sistema funciona correctamente. Es muy fácil modificar un sistema, es muy fácil agregar líneas de código en un sistema para que haga una cosa u otra cosa. Y ya que estamos hablando de esto, ustedes en las elecciones presidenciales del año pasado, hubo un problema que estuvo en boca de todos, que fue el del sistema informático. El sistema informático era un sistema que había sido reemplazado y había sido comprado por el anterior presidente, y que a mí me despierta muchas sospechas que una persona que está en un cargo público, que quiere renovar ese cargo público, contrate otro sistema para la carga de datos en el sistema de la carga de datos de las urnas de la elección. Y ese sistema, en la primera elección, que fue en las PASOs, no funcionó correctamente. Hubo una demora en las cargas que se atribuyeron a problemas técnicos, etcétera, etcétera. Ahora, yo entiendo de que ahí hubo una inocencia desde el punto de vista tecnológico. Primero, porque no se solicitó que el sistema esté homologado. Segundo, no se solicitó que existiera un ente público como veedor de la situación. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en una situación tan delicada como es un sistema para cargar las boletas y los votos de las personas. ¿Me explico? Las preguntas que están viniendo tienen que ver con los efectos jurídicos de la falta de homologación. Hay una pregunta que es, si no hay estándares para homologar, ¿cuál es la validez? ¿Hay sistemas que no se homologan? Esa es la pregunta de Erika. Sí, hay muchos sistemas, es más, la mayoría de los sistemas no están homologados. El estándar tiene que ser confeccionado al momento de la homologación, no existe un estándar madre, y lo que sí existen son reglamentaciones, de las cuales nosotros nos agarramos para poder homologar. Por ejemplo, para homologar el sistema de liquidación de sueldos, está la reglamentación del impuesto a la ganancia. Entonces tenemos que agarrar esa reglamentación y verificar que el sistema cumpla con esa reglamentación. Imagínense, hay un montón de reglamentaciones las cuales nosotros tenemos que analizar y tenemos que estudiar al momento de hacer una homologación de software. Bien. Después, no, ahí no hay más preguntas en relación a este tema, así que si querés poder con lo que venías Avanzamos, diciendo. bien. Ahora, ¿a qué le podemos aplicar una prueba digital? Una prueba digital la podemos hacer a un mail, a un chat, a un WhatsApp, a un me gusta. Un me gusta hoy sirve como prueba digital. Un me gusta sirve para determinar que una persona accedió a esa información, accedió a una foto y accedió a X situación. Después yo les puedo decir, desde el punto de vista informático, hacer una pericia con una prueba digital y técnicamente demostrar que tal usuario accedió al me gusta, hizo clic en me gusta de tal usuario. Después ustedes esa información les va a servir para demostrar una cosa o demostrar otra cosa. Situaciones en páginas web como Mercado Libre, usuarios, saber si un usuario se logueó en un sistema o no se logueó en un sistema. Esto nos pasa mucho. Empleados que dicen, no, yo no fui a trabajar, no, yo no entré al sistema, no, yo no conozco el sistema. Bueno, entramos a la base de los usuarios para saber cuándo ingresó, a qué hora, en qué momento y cuánto tiempo estuvo trabajando en una página web o en un sistema informático de una empresa. Geolocalización, datos biométricos, una factura, un SMS, una URL. Podemos saber si una persona visitó o no visitó una URL.
en donde está negando o está dando desconocimiento de tal situación. Bueno, esta historial de navegación, podemos saber cuál es el historial de navegación de una persona. Esto se utiliza mucho en lo que es pornografía infantil. Se trabaja con el historial que aunque la persona lo borre, nosotros podemos acceder a esa información. Obviamente, un celular, un disco rígido, cuestiones que son más físicas. Acá tenemos que pensar que la prueba digital la podemos dividir en dos partes. La podemos dividir en hard o en software. El hard es más fácil de entender porque es un celular, es un disco, es una PC, y el software es bastante más volátil y es bastante más manipulable. La prueba digital tenemos que pensar que es efímera y es manipulable. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y acá es donde cobra importancia los servicios de tercero de confianza. Porque si nosotros queremos preguntarle a Facebook o a Instagram si tal información fue eliminada, ellos no nos van a dar información sobre datos eliminados. Pero un tercero de confianza en donde nosotros podemos capturar una imagen y subirla y agregarle fecha cierta, eso sí nos va a permitir que en un futuro sirva como prueba. La prueba digital es manipulable, físicamente distante, o sea, en forma remota, o físicamente no distante, o sea, en forma adyacente. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es importante que lo entendamos. Hoy estamos casi 100% virtualizados, en donde yo desde mi PC puedo acceder a la información, o puedo acceder a la PC de algunos de ustedes, o puedo acceder a la información que tengo de un amigo en Australia, y puedo modificar su información. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta esto al momento de administrar la prueba digital. Y una cuestión que es importante, y que sobre todo tienen que entender los jueces, es que la prueba digital, o la evidencia, es necesario que se realice en un laboratorio con equipos específicos. Y les cuento esto porque a un colega en un momento le pidieron que realice una pericia informática en el pasillo del juzgado. La verdad que eso me parece una falta de respeto, porque si la pericia informática, perdón, si la pericia fuera sobre un cadáver no lo van a analizar en un pasillo. O si tenés que tomar las huellas digitales de una persona, no lo van a hacer una pericia, no lo van a hacer en el pasillo. Una pericia informática, dependiendo de la magnitud, necesita que sea realizada en un laboratorio de informática con equipos especiales, etcétera, etcétera. Les voy a dar un ejemplo sobre la falta de conocimiento que hay. En un momento, haciendo una pericia, teníamos un archivo Excel que ocupaba 50K. 50K es una porción muy pequeña, y que tenía todos los asientos contables de una empresa. Tenía información muy valiosa. El juez, en ese momento, ordena que la información sea almacenada en un disco rígido de 1 tera. No era necesario, primero, no había un disco rígido de 1 tera, era necesario comprarlo. Entonces le explicamos de que no hacía falta ponerlo en un disco rígido de semejante magnitud, porque el archivo era muy pequeño. Eso es más o menos como querer matar una hormiga con una bazooka, o querer transportar un lápiz en un camión, una cosa así. Entonces nosotros le decíamos, conviene hacerlo en un CD, porque el CD además nos da otras características de que lo podemos cerrar al momento de grabar y que esa información va a ser inalterable. Bueno, el hombre no aceptó esta situación, lo hicimos en un disco rígido, pero nos encontramos con otro problema. El disco rígido tiene que ser precintado y tiene que ser almacenado en bolsas antiestáticas, porque si lo ponemos en una bolsa de nylon, genera estática y la información puede ser modificada. Y en el juzgado no tenían ni precintos ni bolsas estáticas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que tenemos que ser flexibles al momento de generar evidencia digital, dependiendo de cada una de las situaciones. El archivo que queríamos grabar en el disco rígido era 20 millones más pequeño que el disco rígido. ¿Cuáles son los problemas probatorios digitales que nos encontramos? Son estos 6.
Primero, con respecto a la integridad, nosotros debemos asegurarnos que el mensaje se envía en forma encriptada y que el canal de comunicación, que puede ser internet o puede ser una red, también tiene que viajar la información en forma encriptada. Con respecto a la autenticidad, el mensaje tiene que estar firmado y hay dos formas de firmarlo, la firma electrónica y la firma digital. La firma electrónica es un escaneo de una firma manuscrita, pero esto no tiene o no cumple con el estándar de autenticidad. Si nosotros queremos asegurarnos la autenticidad de la persona que tenemos del otro lado, que nos va a firmar un documento, tenemos que hacerlo mediante una firma digital. En el 2015 había un proyecto en el Ministerio de Modernización en donde cada uno de los ciudadanos argentinos, mediante su CUIL, tenga una firma digital asociada. Era un proyecto muy bueno, muy innovador, incluso a nivel mundial. En el 2000, eso fue a fines del 2000, fue a principios de 2016. Bueno, ese proyecto lamentablemente quedó frisado, y lo que espero que pueda resurgir con todo este tema de COVID, para que todos los ciudadanos podamos tener una firma electrónica. ¿Qué es la firma, o una firma digital, mejor dicho? ¿Qué es una firma digital? Se dispone de un tercero que garantiza la clave y que dispone de un algoritmo que tiene una clave privada y una clave pública, y que a través de una función hash, no se asusten, en un ratito les voy a explicar qué es una función hash, permite validar y verificar la autenticidad de la información que contiene el documento que fue firmado. Con respecto a la confidencialidad, tenemos que preguntarnos quiénes conocen la información. Por ejemplo, en un mail o información que viaja en una red, en una empresa. ¿Quiénes conocen esta información? Nos tenemos que referir ahí a cuál es la cadena de custodia, me refiero a cadena de custodia digital, como por ejemplo un hosting, un proveedor de acceso, un proveedor de internet, los operadores de red, porque todos ellos pueden participar y pueden incidir o manipular la información que está viajando por la red. ¿Qué es un hosting? Un hosting es un lugar, es un servidor, es una supercomputadora que está conectada a internet, en donde vos podés almacenar información. Por ejemplo, una página web. Las páginas web, todas están almacenadas en hosting, en servidores, en donde cuando vos escribís una dirección web, ingresa y te devuelve la página web. Ahora, el hosting también puede manipular la información y sería conveniente que si nosotros tenemos información importante, tengamos firmado un convenio de confidencialidad de la información y de los datos con nuestro proveedor de hosting. El no repudio consiste en asegurarse que el emisor y que el receptor son los que realmente enviaron y recibieron respectivamente un mensaje de datos. ¿Cómo solucionamos esto? Con la firma digital. La originalidad se refiere a la validez que tiene la copia respecto del original. ¿Cómo solucionamos esto? Lo solucionamos con la utilización de un hash. ¿Qué es un hash? Ahora les voy a hacer una demostración de un documento firmado con un hash. Un hash es un algoritmo que matemáticamente reduce un documento. Y cuando hablamos de la ausencia, como un problema, la ausencia de fe pública digital, nos tenemos que preguntar si los escribanos están en condiciones de dar fe pública de un documento digital. Particularmente me llama la atención la confianza que tienen los escribanos al momento de certificar un trabajo digital, porque entiendo de que existen un montón de formas, y me ha pasado, en un momento, y les cuento una anécdota, haciendo una pericia informática con un escribano, nos sucedió que la PC del escribano estaba siendo manipulada desde otro lugar. No sé, no pude determinar de dónde, pero era de un lugar adyacente. Y que la información que estaba viendo él tenía distorsión con respecto a un documento real. Bueno, eso me sirvió como enseñanza, porque cuando hago una pericia, cuando trabajo con un escribano, siempre lo hago desde una conexión segura, desde mi PC, desconectado de internet, y tomo un montón de recaudos tecnológicos para que no sucedan esas situaciones. Pero me llama la atención cuando un escribano certifica un acceso a una página web, etcétera, etcétera.
Hablando un poquito de actualidad, ustedes habrán visto la aplicación Cuidar, tomó mucha trascendencia pública, lamentablemente, porque se la cuestionó. Personalmente, la lectura que hago es que fue un lobby de la oposición y que fue un lobby de los periodistas para rellenar un poco el espacio de tiempo, porque se cuestionaba de que te estaban geolocalizando y se cuestionaba dónde estaban almacenados los datos. Y la pregunta que yo hago, si vos tenés Facebook instalado en tu PC o en tu celular, tenés acceso a tu Gmail o a tu Hotmail desde tu celular, tenés TikTok instalado en tu celular, también podés ser geolocalizado. Incluso si tenés apagado tu celular, también podés ser geolocalizado. Y con respecto a los datos, ¿dónde los tenemos almacenados? Los datos están en la nube. Siempre están en la nube y van a estar en la nube si queremos formar parte del sistema. Y también podés ser geolocalizado con respecto a los datos. Entonces, la verdad que es lamentable que algunos profesionales se hayan prestado para hablar sobre esta aplicación, que es una muy buena aplicación, con respecto a la geolocalización o con respecto al almacenamiento de los datos. Los datos, si son accedidos por la web o por internet, siempre tienen que estar en la nube. Y no importa, en este mundo virtual que les comentaba al principio, tenemos que cambiar la mentalidad del mundo físico. No importa si los datos están almacenados en Ushuaia o si están almacenados en Alaska. Eso no importa, porque mientras se puedan acceder mediante un acceso a Internet, es lo mismo. Les quiero contar, vos Roberto, cualquier cosa, si hay alguna consulta, me avisás. Me había Les quiero silenciado yo contar, también. Hay un montón de preguntas. Si querés, vamos, te bueno, voy pasando algunas y después sí, arrancás, sí, porque si no se van a acumular muchas. Yo voy por orden, ¿no? De cómo fueron realizadas. Ana pregunta, ¿dónde podemos encontrar la regulación legal en cuanto a las homologaciones de los software? no existe. Bien. Bueno, te pregunto, Carla pregunta, ¿se puede atacar una pericia digital si contestan en los puntos de pericia que no está homologado? ¿Cómo? Pregunta Ana. Entonces, ¿se puede atacar una prueba digital si contestan en los puntos de pericia que no está homologado? Yo la atacaría al hueso. Bien. Otra pregunta, ¿se puede evadir la navegación con un navegador tipo Tor? Sí, se puede, pero con un perito, ¿no? Bien, perfecto. Bien, bueno, Ángeles. Miguel pregunta, ¿qué robuste le asigna la firma electrónica de programas como DocuSign o PDF Filer para realizar la firma en un escrito dada la imposibilidad de estar con el cliente en estos momentos? ¿Cuáles son los programas? DocuSign o PDF Filer. No los conozco, no los usé. Tendría que verlo, pero escribime un mail y te lo averiguo y te lo respondo bien. Bien. Bueno, después te pido si ponemos el mail, así lo pueden copiar en el chat Sí, de al final, última. O si sí, después si no lo mandamos nosotros, lo ponemos en la página como sí. para que te puedan consultar. Bien. ¿Cuáles son los recursos? Martín pregunta, ¿cuáles son los recursos actuales que existen para validar del mejor modo posible una firma electrónica no digitalizada ni digital? ¿Y cómo sería la firma? O sea, ¿escrita a mano? No sé, por ahí habría que, en todo caso, A ver, si... vamos a repreguntarle. Está bien, a ver si bien, espera, yo sigo. Sí. Quedan dos más igual. Sobre Cuidar, una referida a Cuidar, a la aplicación Cuidar. ¿Qué hay de cierto que copiaron y pegaron parte del código y que se olvidaron una llave? ¿Por qué no permiten ingeniería inversa o no abren el código? No, bueno, el código no se abre porque es propiedad intelectual. Yo también entiendo que no debería ser abierto por una cuestión de seguridad informática. No, yo personalmente entiendo que el código de una aplicación de esa magnitud no tiene que tener el código publicado, por una cuestión de seguridad, nada más. Bien, ahí Martín reformuló la pregunta o aclaró y dijo, no, aceptando términos y condiciones de forma electrónica. Sería esa por ahí a lo que se refería con firma electrónica. Ah, está bien. Bueno, a ver si entiendo bien. La realidad es que cuando nosotros instalamos una aplicación,
vemos que dice, están todos los términos y condiciones, y un botoncito de aceptar, y aceptamos. No creo que nadie los lea. Incluso, si no lo aceptás, no podés instalar la aplicación. O sea, de alguna forma estás aceptando todo, siempre. Es difícil ese tema. Bien, bueno, esas son las preguntas que había, así que... Bien, bien. Bueno, cualquier cosa, si esa pregunta no la interpreté bien, volvemos, no hay problema. Bueno, dale. Les quiero contar un caso de éxito que está ahora en la provincia de San Luis, sobre porno extorsión de una profesora de fitness. Lo pueden buscar, esta es noticia de esta última semana, en donde hicieron un muy buen trabajo los peritos informáticos. Les cuento cómo es la situación. Esta mujer se había peleado de la pareja anterior y tenía un video porno. Este hombre tiene una nueva pareja y la nueva pareja le manda, hace porno extorsión con esta mujer, con la profesora. Pero la situación se agrava porque lo publicó en Facebook, lo publicó en Instagram y se lo envió también por privado al nene que tiene 9 años. Entonces, los peritos informáticos con los cuales tuve contacto, tuvieron un muy buen trabajo porque le solicitaron a Facebook que brinde información sobre 4 cuentas que habían participado en esta situación. Le solicitaron a Instagram, lo hizo el juez esto mediante un oficio, que le dé los números IP, que el número IP es el número que identifica a la computadora, y que le dé el ID. El ID es el número de identificación de cada una de las cuentas que estaban, en donde habían recibido, que en este caso eran 5, habían recibido esta publicación. Además, se secuestraron celulares, computadoras, notebooks, discos, etc., para hacer un peritaje. Se hizo un registro de las IP que fueron utilizadas en la creación del acceso a las cuentas, donde se puede determinar la fecha y la hora, la información de cada uno de los usuarios de datos personales, los cambios de contraseña y los accesos que tuvieron y cuáles son las cuentas de correo electrónico asociadas. Ahora, a estos puntos de pericia yo les sugería agregar 2 cosas, porque la situación se empieza a complicar porque la segunda, digamos, dice de que ese video no fue filmado en el año 2015, sino que fue filmado ahora, y entonces dice que hay una situación de infidelidad. Entonces yo le sugerí agregar 2 puntos más. Primero, determinar cuál es el envío cero. ¿El envío cero de qué? Del video. Así como hablamos del paciente cero de COVID, que es el origen de todo, bueno, acá en este envío, yo le sugería, vamos a determinar cuál es el envío cero del video. Y en función de eso vamos a sacar la trazabilidad para ver a dónde fue enviado ese video. Y otra cuestión es saber cuál es la fecha de origen del video. ¿Cuándo se confeccionó ese video? Es muy fácil de determinar teniendo el video. Y es muy fácil saber si fue modificado o no fue modificado. Bueno, hay que ver qué pasa la semana que viene con el resultado de esta pericia, pero por la información que manejo va muy direccionado y está muy claro cómo se dio esta información. Bueno, les estuve hablando de esta palabra hash, que ustedes no la tienen que conocer, pero me parece muy importante que se queden con este concepto. Yo les decía que el hash es un algoritmo matemático para reducir un archivo. Entonces, nosotros tenemos un archivo, un documento, en donde generamos este código, que es el código hash. Fíjense que ahí está el mismo documento, pero con una modificación. Fíjense que acá abajo sacamos una línea, generamos el hash y nos da otro número. Yo les voy a mostrar, voy a abrir el navegador, y les voy a mostrar cómo generar el hash. ¿Están viendo el navegador? ¿En mi PC están viendo el navegador? Se ve perfecto. Sí, sí. Bien, bárbaro. Bueno, yo acá, a ver, yo acá tengo un archivo que se llama boleto de compra-venta.
Este boleto de compra-venta, se los voy a mostrar, es un archivo que voy a generarle un hash. Entonces, acá voy a seleccionar el archivo y voy a generar el código convertir archivo. Ahí lo está convirtiendo, lo está reduciendo matemáticamente, y todo ese documento que les mostré recién, este código es el equivalente. Lo que voy a hacer, para que lo visualicemos, lo voy a pegar acá, para que todos lo podamos ver. Y lo que voy a hacer ahora es modificar el documento. Acá está el documento, lo único que voy a hacer, la única modificación es agregar un punto, nada más. Cierro el documento, guardo los cambios, y ahora voy a generar el hash del documento modificado. Selecciono el mismo documento, que ahora está modificado, lo voy a convertir y voy a generar el código, voy a generar el hash. Acá está generado el hash, lo copio y lo voy a pegar abajo del otro hash. ¿Qué les estoy mostrando acá? Primero, una mínima modificación genera un alto cambio. Fíjense que este código es muy distinto que este. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando nosotros vamos a hacer una pericia informática, vamos a trabajar sobre los datos. Nos podemos encontrar con la situación de que después la otra parte nos diga, ¿qué pasa si vos modificaste los datos? Entonces, lo que hacemos en una pericia informática, antes de empezar a trabajar, es generar el hash. Cuando generamos el hash, generamos este código del material original. Y este código lo dejamos reflejado en un acta. Trabajamos, nos llevamos el equipo, etc. Pueden pasar meses. La otra parte, cuando se presenta la evidencia, lo que tendría que hacer es generar el hash para saber si el original no fue modificado. En muchas ocasiones nos ha pasado de que por impericia del perito no generan el hash original. Entonces modifican la evidencia y no pueden volver al estado anterior. Obviamente eso significa la nulidad de una prueba en forma casi automática. Entonces, ¿para qué nos sirve? Es para verificar si un documento fue modificado. También nos sirve para, si nosotros entregamos un documento y lo recibimos nuevamente, y si no tiene que recibir modificación, podemos verificar los hash, y de esa forma vamos a poder compararlos y determinar analíticamente si fue modificado o no fue modificado. La pregunta es, ¿a qué le hacemos un hash? A cualquier cosa. Vos podés hacerle un hash a toda tu PC, podés hacerle un hash a un documento de texto, como hicimos recién, a una conversación de WhatsApp, a una imagen. Una imagen puede ser modificada, a una configuración de una PC, a un historial de navegación, a un video, etcétera, etcétera. Yo entiendo de que siempre ustedes, cuando trabajen con un perito informático, tienen que asegurarse que el perito trabaje con esto, haga un hash de toda la información que él va produciendo y de toda la información que él recibe. ¿Alguna pregunta? A ver, necesitamos descargar alguna aplicación, pregunta Ana, ¿alguna aplicación para generar el hash nosotros o no? ¿Cómo sería, No, Ana. Jessica pregunta, ¿cómo sería un hash de WhatsApp? Bien, Ana, primero, para eso están los peritos informáticos. Yo creo que si Ana genera el hash y lo presenta, fácilmente algún abogado de la otra parte podría objetarlo, porque Ana no está preparada, no está, o sea, no sé si la palabra es no está preparada, pero no sería correcto. Y me pasa lo mismo con un familiar que tengo que siempre hace los boletos de compra-venta cuando alquila un local. No, le digo, eso no lo tenés que hacer vos, eso lo tiene que hacer un abogado, porque él es el que se especializa en eso y es el que los conoce, el que sabe hacer un boleto de compra-venta, por ejemplo. ¿Qué más?
digo otra pregunta que hay acá. ¿Los peritos deben informar ese código en la pericia? Porque tengo, esta la hace Gabriela, porque tengo una donde ni se nombra en ella si se ha calculado dicho código. No se nombra si se ha calculado o se ha tomado en cuenta dicho código. Yo personalmente siempre dejo constancia del hash que se genera del material original y verifico, una vez que se realiza la prueba, ejecuto este hash y verifico de que sea igual que el original, porque cuando devuelvo la evidencia, me tengo que asegurar que no esté modificada, porque si no voy a ser cuestionado yo después. Mi recomendación como perito es que siempre dejen constancia de este código. Bien, Jessica pregunta, siendo que no serviría, al igual que en un correo electrónico, que se imprima en PDF? Dice así la pregunta. Nosotros podemos hacer un hash de un PDF, de un archivo. Bien, ¿y los generadores de hash trabajan todos con el mismo algoritmo? Pregunta Gonzalo. No, existen miles de algoritmos. Por eso, está buena la pregunta, me gustó. Cuando nosotros hacemos el hash, incluso, a ver, fíjense que acá me dio 4 hash. Acá me dio el hexadecimal, el hex que es otra conversión, y el base 64. Nosotros, es importante que en el acta aclaremos el número de hash, aclaremos con qué programa se hizo, con qué versión del programa se hizo, ¿para qué? Para que después se pueda reproducir eso. Es muy Bien. buena esa pregunta, me sirvió para dar toda esta información que me había olvidado. Acá hay otros también que tienen que ver justo a la expertise del perito, ¿no? ¿Qué validez le da el perito? Verdad que se me fue para arriba. ¿Qué validez le da el perito a una conversación de WhatsApp presentada en una demanda en un CD con la conversión y su hash correspondiente? Y informo la misma el método que utilizo para obtener la conversación y la aplicación del hash. Y le doy la validez que tiene la del CD. Ahora, nosotros no sabemos si el CD y el WhatsApp en el medio no pasó algo raro. O sea, a ver, lo voy a plantear del otro lado. Me pongo como perito de la otra parte. Te voy a decir, ¿cómo me decís vos en una conversación de WhatsApp que está grabada en un CD de que no hubo mensajes eliminados o mensajes agregados? Primera pregunta, como perito. Segunda pregunta, ¿cómo sabemos de que ese número de celular se corresponde con el ID del celular? Tercer pregunta, ¿cómo sabemos que el mensaje fue cifrado de extremo a extremo? WhatsApp trabaja con esa metodología de cifrado. Y cuarta pregunta es, ¿cómo sabemos que al momento que vos grabaste el CD con esa conversación, no tenías algún programa instalado en el celular que estaba emulando o estaba mostrando un WhatsApp que era una representación gráfica, pero en realidad no era la conversación de WhatsApp? Se me ocurren estas 4 preguntas como para voltear esa pericia, ahora en este momento. Posiblemente si me pongo a estudiarlo y lo veo con colegas, se nos pueden ocurrir un montón de cosas más. Bien, es interesante la pregunta que hace Paola, que creo que la tenemos todos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo presentamos? Un WhatsApp a efectos de validarlo en un expediente judicial. Digamos, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuál sería la forma correcta? Ahora lo vemos en un ratito. Bien. Bueno, después no hay más preguntas. Hay consideraciones, si el hash te da integridad o contribuye a mantener la cadena de custodia, pero preguntas no hay más. Sí, está bueno eso. El hash sirve para mantener la cadena de custodia, sin duda. Incluso, desde mi punto de vista, es más importante el hash que el precinto, porque el hash es inalterable. El precinto puede ser, incluso el precinto hasta se puede deteriorar, y es más, incluso no hay precintos en los juzgados, es la verdad, y no hay bolsas antiestáticas. Estamos ahí, bastante arcaicos son los juzgados que tenemos con respecto al material. Bueno, el escribano público más el perito informático es la dupla, es el Messi-Maradona en un equipo. Yo creo que esa es la dupla que tenemos que pensar para un equipo de fútbol. Podemos certificar una conversación de chat, una publicación de red social, etcétera, etcétera. Ahora, si falta el perito informático, obviamente que si falta el escribano, no nos alcanza. Pero si falta el perito informático, ¿cómo sabemos que la imagen que estamos viendo en el chat o en una red social
es realmente esa imagen? ¿Cómo sabemos que estamos conectados a Internet o que estamos desconectados a Internet? O que no tenemos un software que simula alguna situación. Conozco muchos casos en donde existen impugnaciones a actas que se realizan sobre páginas web porque no fueron verificadas por un perito informático. En una situación me pasó cuando estaba en una escribanía haciendo un peritaje a un equipo de WhatsApp, a una conversación, y que en el mismo caso el abogado estaba accediendo a la página de AFIP, a mis aportes, para ver si la empresa le había hecho los aportes patronales, y lo estaban imprimiendo las hojas y le digo, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? Un abogado amigo de confianza. No, me dice, voy a dejar, pero digo, pero si estoy acá yo, dame que te lo certifico. Y yo que accediste a esa página, pero hace falta, sí hace falta porque te aseguras que después de la otra parte no te van a decir, che, pero acá participó un perito, no. ¿Y cómo sabes que la página AFIP era la página AFIP? ¿Cómo validaste la identidad digital de la persona? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, yo creo que va a ser más fácil para que la información viaje, o el caso viaje por un tubo y no sea reclamado por la otra parte. Bueno, esto casi que lo voy a pasar medio rápido. Todos conocen la ley de datos personales. Les puedo asegurar que desde el punto de vista técnico todavía no conozco ninguna empresa en las que asesore, en las que trabajo y por las que he pasado que cumpla estrictamente desde el punto de vista tecnológico con la ley de datos personales, de cómo están almacenados los datos, que no se divulguen, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplen algunas cosas, no cumplen algunas cosas, otras cosas. O sea, el cumplimiento de obligaciones, tenemos que pensar que si una persona o un empleado accede mediante un acceso remoto, una VPN es una red privada virtual. Tenemos que ver si los datos que pueden estar publicados en una página web o a los cuales se puede acceder a una página web están en una página web segura. Nosotros vimos, ustedes fíjense cuando entren a una página web que tienen que poner HTTP. Si ponen, en cambio, si una página web es HTTPS, S de seguridad, quiere decir que esa página respeta un montón de protocolos, no quiero hablar de lo técnico, pero respeta un montón de protocolos de seguridad. Nosotros tenemos que pensar que si nuestros datos, los datos personales de los clientes, de los proveedores, de los pacientes, etcétera, etcétera, van a estar con acceso web, tienen que ser con acceso HTTPS. Y que tenemos que también fijarnos si la información se transmite encriptada o no se transmite encriptada. Nos pasó en una clínica muy importante que vos accedías a tu historia clínica y que si modificabas el link de arriba, cambiabas el número de historia clínica, accedías a la historia clínica de otra persona y te aparecían sus datos personales. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con la ley porque no se está cumpliendo con la ley de datos personales. De esto podríamos dar una charla directamente, pero no los quiero marear con esto. El otro día estaba leyendo en este diario y me gustó esta frase que dice que estamos frente a un gigante experimento sobre cómo vamos a vivir y trabajar en el futuro. Con respecto a eso, con lo que es teletrabajo, hoy las ART están solicitando se informe los días, horarios, lugar de trabajo de sus empleados para ver qué pasa con los accidentes de trabajo, cómo se va a regular el control de ausentismo, desde el punto de vista tecnológico, cómo sabemos el ingreso y el horario de ingreso y egreso de trabajo de una persona. Bueno, lo podemos hacer mediante el timestamp o los accesos que tengan a un sistema, pero creo que todo esto falta un montón o sea, faltan documentos que lo regulen. ¿Cómo es un contrato digital? ¿Qué pasa con la seguridad laboral? ¿Qué pasa con la confidencialidad de la información? Y acá les les prendo una luz roja. Para los que trabajan en empresas, todos los empleados deberían firmar un documento de confidencialidad de la información. Nos pasó en un caso en donde había un director de una empresa que había firmado un un documento de confidencialidad de la información, en donde decía que, entre otras cosas, decía que se podía acceder a su PC sin solicitarle permiso, y se descubrió de que él estaba enviando información a otro socio que tenía otra empresa.
Bueno, se hizo una reunión en donde había un escribano, un abogado, gente del gremio y un perito informático. Y en ese momento, este hombre dijo, está bien, bueno, medio como que lo hicieron renunciar, le plantearon la situación, secuestraron su equipo, y él dijo, hay una carpeta que se llama personal, donde yo tengo cosas personales. A esa carpeta no pueden entrar. Bueno, yo como perito me encontré con una orden y una contraorden. Una orden que decía, documento de confidencialidad, pueden ingresar a toda mi información, y una contraorden que quedó constancia con un escribano público que decía, no entren en esta carpeta. Bueno, esperamos a ver qué pasaba. Obviamente siempre uno recibe presiones, entrá, fíjate, no, no quiero entrar, porque lo que yo sugerí en ese momento fue, bueno, hagamos una cosa, hagamos 3 copias. Hagamos una copia total, una copia de toda tu PC sin esa carpeta, y hagamos una copia de esa carpeta. Entonces tenemos los 3 elementos por separados. Hicimos un hash a cada uno de los 3 elementos, y después vemos con cuál trabajamos. Pero eso no lo voy a decidir yo, y creo que acá tampoco lo tiene que decidir un juez. Bueno, el juez decidió de que no se acceda a esa carpeta personal. Y todos nos quedamos con la duda si ahí estaba la información que él estaba desviando. Bueno, esto es con respecto a la confidencialidad de la información. Yo veo que en las empresas, primero, hay mucho robo y tráfico de información, sobre todo con las competencias. La competencia hoy está comprando información. Me tocó trabajar en una empresa en Mendoza, donde era una empresa que había 5 empresas que se dedicaban al mismo rubro. Y permanentemente los empleados que trabajaban ahí estaban recibiendo sobornos de la competencia para que le brinden información. Información financiera, información de marketing, es muy importante, y se roba mucho, información de compras, información de campañas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo les recomiendo? Y les recomiendo que lo hagan porque no se hace todos los empleados confidencialidad de la información, sobre todo hoy que está muy digitalizada y se accede desde la casa. Teleeducación, acá tenemos algunos inconvenientes. Estamos bastante atrasados. Bueno, yo personalmente me dedico a esto, trabajo en la Facultad de Ingeniería, y tecnológicamente existen formas de validar la identidad de un alumno, pero todavía no las hemos implementado. Pero se las cuento porque es un tema interesante. Primero, autentificación biométrica, reconocimiento facial, donde se captura la imagen de la persona y se chequea con bases de datos de registro civil, de AFIP, banco, etcétera, etcétera. Reconocimiento ocular, ¿qué significa? Que permanentemente hay un sistema que te está sacando fotos y está verificando de que tus ojos estén en la pantalla, que no tengas desviada la mirada. Y otra forma que tenemos para verificar la identidad digital de un alumno es mediante un test de escritura rápida. Cuando ingresa a la cursada, se le da un dictado de 140 palabras, por ejemplo, y en función de cómo escribe, de sus espacios, de sus tiempos, de su ortografía, etcétera, etcétera, se genera un algoritmo matemático, como si fuera el hash, pero es un algoritmo en donde se determina cuál es el patrón de escritura de esa persona. Cuando realiza el parcial, se le da otro dictado y se determina el nuevo patrón, el cual tiene que coincidir. Eso es para asegurarnos de que otra persona no esté escribiendo por él. Ahora, si bien todavía nosotros no lo hemos implementado, me imagino que esto va a generar un montón de situaciones en donde vamos a tener que trabajar con peritaje informático sobre cada una, y sobre todo sobre lo que es el test de escritura rápida, que es difícil de comprobar. No sé si se habrán enterado, pero hace aproximadamente 10 días, los que tienen cuenta en el Banco Provincia de Buenos Aires recibieron un mail en donde se les solicitaba que reingresen sus claves o que cambien su clave, etcétera, etcétera. Esto es una actividad de phishing, la cual que consiste en mandar un mail solicitándote datos personales. Mi consejo es, primero, no lo abran y elimínenlo. No lo abran porque a veces cuando uno abre el mail, le está brindando información a estas personas. Y ustedes me dicen, pero esto funciona así, esto funciona, y roban mucha información con esta técnica, porque ellos en minutos realizan millones de envíos.
Y la tasa de respuesta es muy baja, pero es muy alta en la cantidad de envíos que hacen. Yo tengo conocidos que ingresaron su dato y cambiaron su clave, que cayeron en esta trampa del Banco Provincia. Así que, recomendación, no hablan el mail, elimínenlo. Otra recomendación. Personalmente tengo más de 100 claves de acceso. Si nos ponemos a pensar, cada vez estamos teniendo más claves de acceso. No pongan la misma clave. No pongan Pedro 123, porque donde te detectan una clave la van a probar en todos los puntos de acceso que pueden encontrar. Segundo consejo, la clave tiene que estar compuesta de tres partes. Primero, caracteres, minúsculas y mayúsculas, números y caracteres especiales. Caracteres especiales son el signo, el punto, el signo más, el signo menos, guión bajo, etcétera, etcétera. Y les cuento un proyecto en el cual estamos trabajando con un grupo de alumnos en la Facultad de Ingeniería, en donde es un proyecto de social media para detectar las claves de los usuarios. Roberto, por ejemplo, si vos tenés Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, etcétera, etcétera, tenés información tuya, de tus amigos, del perro, del gato, de tu ex, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que estamos trabajando en este proyecto es poner tu nombre, buscarte en todo lo que tengas vos en la web y traer todas, o sea, detectar patrones y traer todas las palabras asociadas, del perro, del gato, de tu lugar de trabajo, de tu profesión, etc. En función de eso se hacen un montón de algoritmos y se realiza un patrón de búsqueda que tiene millones de combinaciones y que te atacan Twitter, o te atacan Facebook, o te atacan email, y empiezan a hacer combinaciones. Esto es en cuestión de segundos. Y que tiene, utilizando solamente 200 palabras, tenemos un 80% de efectividad. Si nosotros agrandamos ese universo de palabras, podemos llegar casi al 100%. ¿Qué les quiero decir con esto? No usen en las claves de acceso el nombre del perro, el nombre de la ex, el nombre de la fecha de nacimiento, ninguna combinación. No usen todas esas cosas. Usen otras palabras que no figuren en el mundo digital. Y otra cuestión, y para advertirlos, bueno, tengan cuidado con la extorsión webcam, que es algo que hoy se está utilizando un montón. O sea, te graban y después buscan cobrarte algún dinero en función del material que encuentren. Incluso también te están accediendo mediante alguna aplicación. Cuando instalás alguna aplicación, vos quedás expuesto, sobre todo en el celular, quedas expuesto a que accedan a tu audio y a tu video, porque uno le dice eso, porque uno acepta. Y ahí hay muchos piratas que están buscando información para hacer extorsión, ¿no? Proceso de una pericia informática, y acá voy a hablar un poquito de una pregunta que quedó pendiente de respuesta, referida a cómo hacemos una pericia en un celular o en un WhatsApp. Yo siempre hablo de 3 etapas. Nosotros en el estudio y con los colegas trabajamos de 3 etapas. La primera etapa es la etapa de preparación, donde lo primero que hacemos cuando recibimos un celular es lo prendemos y lo apagamos. O en realidad le sacamos la batería, porque es más seguro. ¿Por qué hacemos eso? Porque no sabemos si esa persona nos instaló un programa. Yo lamentablemente desconfío de todo, del cliente y del no cliente. Porque me tengo que asegurar que el material que voy a producir sea fidedigno. Entonces lo apagamos y lo prendemos, porque no sabemos si él u otra persona instaló alguna aplicación que nos puede modificar los datos. Después lo desconectamos de internet, de esa forma nos aseguramos que nadie esté entrando de afuera. Y tercero, conectamos a una red privada de internet. Yo generalmente llevo mi red, la cual tiene un montón de cuestiones de seguridad, y conecto el celular a mi red. La segunda etapa es la etapa de verificación. Primero, nos fijamos que el celular no esté consumiendo o no esté corriendo ninguna aplicación web. Nos fijamos que no haya ninguna aplicación en segundo plano. En segundo plano es cuando se está ejecutando y nosotros no la vemos. Y después nos fijamos de que no haya ninguna aplicación que esté consumiendo el elemento que queremos o el servicio que queremos peritar. Si queremos peritar WhatsApp, nos fijamos que ninguna aplicación esté haciendo uso de WhatsApp. Y después, recién después, acá
acá lo que hicimos fue preparar lo que vamos a hacer en la inspección. Y esto es muy variable dependiendo de la pericia. Primero, vemos el dispositivo físico, analizamos o lo conectamos, en el caso de WhatsApp, lo conectamos a WhatsApp Web para verificar que el WhatsApp Web sea igual que el WhatsApp App. Y vemos que esa PC esté en forma aislada y que no tenga acceso o que tenga un acceso seguro a Internet. Verificamos los mensajes borrados que pueda haber en WhatsApp o los mensajes agregados. Les cuento una cosa, en un celular, WhatsApp, yo puedo modificar una conversación, puedo agregar mensajes y puedo eliminar mensajes. Pero de eso queda registro. Va variando porque depende si lo hacemos en un iOS o si lo hacemos en Android o si lo hacemos en Windows. Hay distintas técnicas y depende de la versión de WhatsApp y depende de un montón de factores. Pero lo importante es que lo estudiemos y lo analicemos. Nos fijamos que la conversación que estamos analizando esté cifrada de extremo a extremo, que eso es una función fácil de verificar porque la ofrece WhatsApp, y nos verificamos la fecha cierta o el timestamp o la IP, etcétera, cuestiones que dependen de cada una de las pericias. Obviamente generamos un hash con la información que encontramos. Bueno, acá si quieren pueden hacer preguntas porque entiendo que esto es algo que les interesa. Hoy está muy de moda hacer pericias en WhatsApp, conversaciones de WhatsApp. Bien, sí, te digo las preguntas que hay. A ver, ¿qué sucede si yo, abogada defensora, puedo constatar a través de la última hora de conexión de WhatsApp del celular de mi cliente y la misma es posterior a su secuestro en un allanamiento realizado? Esta lo pregunta Ana. ¿Qué sucede si yo, abogada defensora, puedo constatar a través de la última hora de conexión de WhatsApp del celular de mi cliente? Sí, la misma es posterior a su secuestro en un allanamiento realizado. O sea, te la puedo contestar yo, podrías impugnar diciendo que el celular fue utilizado después de secuestrado. Podrías acreditar eso, supongo, ¿no? Sí, podría ser eso. Si querés darle un poco de soporte, creo que no mucho, es buscar contactos de esa persona y entrar. Es difícil. Pero podríamos, desde otro celular, que lo tenga agendado como contacto, verificar cuál fue la última fecha de conexión. Eso sí podríamos hacer. Bien, es la única pregunta que hay. Así que, bien. Bueno, con respecto a la pericia informática, quiero aclarar una cosa, que lo digo siempre. Los puntos de pericia no son reutilizables. El punto de pericia que hicimos en una conversación de WhatsApp no se puede utilizar como punto de pericia en otra conversación de WhatsApp. Ah, pero es lo mismo, no es lo mismo, porque hay que ver qué versión tiene cada uno de estos, qué versión de sistema operativo tiene, qué versión de WhatsApp tiene, y un montón de otras cosas de configuraciones. Y les cuento esto y como una anécdota, en un momento yo le di los puntos, fui a hacer a una escribanía, hicimos una pericia de una conversación de WhatsApp en un equipo informático, un celular, y le dejé escritos en un acta todos los puntos de pericia al abogado. Y el abogado los agarró y se los dio a su ayudante y le dijo, guardalos para la próxima pericia. Y ahí le expliqué, no, escúchame, esto no es así. Esto hay que analizar cada situación y hay que analizar los cambios, porque WhatsApp permanentemente está sacando nuevas actualizaciones y nosotros como peritos tenemos que ir actualizándonos a esas actualizaciones. La pericia se realiza entre varios perfiles, entre varios peritos. Es imposible que un perito realice una pericia, porque fíjate que recién me hicieron una pregunta sobre la firma digital de un PDF o de otro programa que no recuerdo, y no estoy seguro de responderla, porque necesito verlo, necesito ver si FPDF tiene, cuál es la versión y cuáles son los cambios que hay entre una versión y otra. Y nosotros los informáticos tenemos un montón de disciplinas, porque esto está creciendo mucho, y cada uno se especializa en una de esas disciplinas, y nos tenemos que consultar y trabajar con un equipo. Nosotros trabajamos con un equipo de peritos, donde tenemos más o menos entre 15 y 18 peritos, somos más peritos, pero entre 15 y 18 profesiones distintas o especializaciones distintas dentro de la informática. Yo siempre digo que el secreto es una correcta relación de los puntos de pericia. Si esto fuera una pulseada, creo que le doblaste la mano
a la situación. Si nosotros somos hábiles y estamos actualizados en redactar correctamente los puntos de pericia, creo que lo tenemos ganado. Y esto está muy relacionado con el hash. La pericia debe ser reproducible. Si yo hago una pericia en un equipo informático, esa pericia se tiene que volver a realizar, tiene que dar los mismos resultados. Volver a realizar y dar los mismos resultados. Eso nos tenemos que asegurar nosotros, pero ustedes también tienen que estar vivos en esta situación de que si se vuelve a repetir, de los mismos resultados. ¿Y por qué les digo esto? Porque la información es muy volátil y es muy fácil de manipular. Ahora lo que nosotros hemos optado es que para realizar una pericia en una conversación de WhatsApp, como nos decían recién, siempre solicitamos una autorización por escrito y te devolvemos el hash antes de empezar. Te decimos, esto es lo que había, te imprimimos si hace falta y te damos un hash. Bueno, para terminar, quiero que se queden con dos conceptos. Hablé mucho del timestamp, que es un término informático que significa marca de agua, o en realidad significa estampado de fecha y hora. Los sistemas informáticos, casi todos, o por lo menos deberían trabajar en cada registro que se almacena con un timestamp. El timestamp lo que hace es un registro que tiene la fecha, la hora, hasta el segundo, de cuando vos hiciste una acción. Una acción puede ser crear un dato, modificar un dato o eliminar un dato. Ahora, ¿qué dato podemos crear? Suponete que tenemos un sistema informático en una empresa. Cuando se crea un cliente, cuando se elimina, cuando hace una factura, cuando hace una venta, cuando hace una compra, toda esa información debería tener un timestamp que nos permita hacer una trazabilidad del comportamiento que tiene un usuario en un sistema informático. Así que les pido que se queden con este concepto porque es muy importante, porque a ustedes les va a servir para establecer una fecha y hora cierta de tal o cual situación. Y por último, quiero hablar de la homologación. Contarles que un semáforo, para ser instalado en una calle, necesita estar homologado por un agente que diga que el semáforo funciona correctamente. Contarles que una fotomulta necesita estar homologada por un ente que determine que esa fotomulta, o que el radar, que el láser que captura la foto y que calcula la velocidad del vehículo, funciona correctamente. En alguna oportunidad, cuando empezaba lo de la fotomulta, y yo vivía en ese momento en Córdoba, me pasó de que me hicieron una fotomulta y que un abogado amigo solicitó, como yo estaba con este tema de homologación, le dijo, che, ¿está homologado el radar? La respuesta fue no, y la multa quedó anulada. Ahora, lo mismo pasa con un sistema informático. Un sistema informático, dependiendo de la criticidad de la información que maneja, si es un sistema informático para manejar los proveedores, creo que no hace falta, pero si es un sistema informático que maneja información crítica y sensible, necesita que esté homologado. Y existen dos tipos de homologaciones: la homologación del producto y la homologación de campo. La homologación de producto es cuando yo te doy el software y vos lo homologás. Ahora, ese software que yo ya tengo homologado, no sabemos si es el que está instalado en mi fábrica o en mi empresa. Hay una picardía en donde hacemos homologar una cosa y después instalamos otra, que se llama igual o que es de otra versión. Entonces, la homologación, hay un nivel más que es la homologación de campo, donde se homologa el producto y se verifica que el producto homologado es el que está instalado en el cliente. Lo ideal sería que cuando ustedes consulten sobre esta situación, pregunten si la homologación, si el producto está homologado y si tiene una homologación de campo. Primer punto. Segundo punto, tienen que verificar que el certificado de la homologación tenga la versión del software. ¿Por qué? Si se ponen a pensar, los sistemas están cambiando permanentemente. Y cuando nosotros generamos un nuevo sistema, se genera una nueva versión. Facturación 1.0, facturación 2.0, facturación 5.2. Bueno, eso significa de que el certificado de homologación tiene que ayornarse a los nuevos cambios. No nos sirve a nosotros tener instalado el sistema
4.0 y homologado el sistema 2.0. Ahí tenemos un delta cambios que necesitamos investigar. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, la verdad que hiper interesante el tema. Sí, hay una pregunta que es ¿quién debe homologar la fotomulta y los semáforos? Y esta tomémosla como la última pregunta porque nos tenemos que ir a cocinar, a hacer los menesteres de la vida de cuarentena. La pregunta Paola es ¿quién debe homologar la multa y los semáforos? La fotomulta y los ANMAT, semáforos. sí, ANMAT es un ente del gobierno que se encarga de homologar estas situaciones. O sea, estamos muy avanzados en Argentina en lo que es regulación de hard, pero no estamos avanzando en lo que es homologación de software. Esa es la situación que tenemos hoy. Bien, bueno, a ver, esto lo vamos a subir a la página web nuestra, al canal de YouTube nuestro. Te queremos agradecer en el nombre del Instituto de Reformas Legislativas del Colegio de Abogados de Mar del Plata y de Amajuso, que es la agrupación que organiza esto. Y la verdad que ha sido excelente. Probablemente te convoquemos para una nueva charla, porque la verdad que nos has dado un panorama mucho más grande. Yo me quedo con un tema. Tengo que cambiar todas mis claves porque tengo la misma clave para todo, y cada cosa que vos ibas diciendo, yo iba diciendo, bueno, qué pelotudo, pero bueno, eso es otra historia, pero nada, te agradecemos y realmente nos ha sido de mucha utilidad. Después Bueno, pasanos los datos tuyos para eventualmente si algún colega quiere contactarse con vos para, bueno, acá está, mira, perfecto. Nada, no, queda ahí directamente. Bueno, escúchame, quedo a disposición tuya y de todos los colegas para lo que necesiten. Me escriben por mail, me escriben por WhatsApp, lo que se pueda se responde. Siempre estoy en contacto y me gusta participar de estas charlas y quedo a disposición para una nueva charla. La tecnología está cambiando mucho y hay un montón de cosas para hablar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, voy a proceder a desconectarlos a todos para finalizar. Bueno, bárbaro, gracias. Dale, gracias, Hasta luego. Chao.